Hola, buenos días. Es un honor para mí presentar al doctor Juan Octavio Alonso Lárraga, quien es cirujano general, tiene endoscopía digestiva, fisiología digestiva por el Hospital Manuel G. González y por el Instituto Nacional de Cancerología, y actualmente labora en el Hospital Ángeles México en la Ciudad de México. Él nos va a dar el tema de utilidad del ultrasonido endoscópico en el diagnóstico de cáncer gástrico. Gracias. En esta ocasión vamos a presentar al doctor Luis François Dillot, quien nos va a hablar de el tema tips en polipectomías con asa fría o caliente. Y bueno, él tiene un gran currículum. Él es gastroenterólogo, endoscopista terapéutico, egresado del Hospital Español de México, con su curso de endoscopía del Hospital Universitario Valdebrón en Barcelona, y actualmente labora en el Hospital Español. Esperemos que su plática sea de su agrado y muchas gracias por la participación, doctor. A continuación, les introduzco al doctor Jorge Casal, quien es médico gastroenterólogo endoscopista y que actualmente se desempeña como médico de endoscopía intervencionista en el Hospital Civil de Guadalajara, con amplia experiencia en el abordaje de estos casos interesantes. Y el tema que abordará él será sobre la utilidad de las prótesis esofágicas, cuándo y qué prótesis utilizar. Un tema muy apasionante con el advenimiento de nuevas tecnologías y nuevos materiales para el manejo de estos casos. A continuación, seguimos con nuestro programa. Muy interesante han estado en las pláticas en estos 2 días y quiero introducir al doctor Óscar Víctor Hernández Mondragón, quien es gastroenterólogo egresado del Departamento de Gastroenterología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, actualmente médico especialista del mismo centro en endoscopía terapéutica avanzada en el Hospital de Especialidades, profesor de tesis de maestría en investigación clínica del Politécnico Nacional, profesor de posgrado de residencia de gastroenterología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, profesor titular del curso de ultrasonido endoscópico del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional, en donde hace casi todas sus actividades, y profesor también titular del curso de endoscopía terapéutica avanzada y actual jefe del servicio del Departamento de Endoscopía del mismo nosocomio. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal, de la Asociación Europea de Endoscopía Gastrointestinal y de la Asociación Norteamericana de Endoscopía Gastrointestinal. Autor de múltiples publicaciones nacionales e internacionales de amplio interés en el área. El doctor Víctor Hernández Mondragón nos hablará sobre disección endoscópica de la submucosa en México. Buenos días a todos. Agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología la invitación para participar en la reunión regional Centro con el tema utilidad del ultrasonido endoscópico en el diagnóstico del cáncer gastrointestinal. Antes que nada, declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Y pues antes que nada me gustaría comentar que el ultrasonido es una herramienta muy versátil que se puede utilizar en los tumores del tracto gastrointestinal y que generalmente se emplea después de que los pacientes han sido sometidos a una endoscopía, a una tomografía computada, a un estudio de resonancia magnética, a un estudio de PET. Las aplicaciones en general del ultrasonido en el tracto gastrointestinal son para diagnosticar, evidentemente para tomar muestras de tejido, para identificar alguna otra lesión que no se haya visto en los estudios previos y sobre todo para estadificar las neoplasias. En general, el ultrasonido endoscópico en este tipo de lesiones sirve para evaluar la profundidad o T de la lesión, para evaluar la presencia de linfadenopatías ON, independientemente de que se trate de esófago, de estómago o de recto. En el ultrasonido endoscópico, en los tumores de esófago, pues básicamente lo que vemos es una exactitud diagnóstica que puede variar dependiendo de la profundidad de la lesión. En los tumores más pequeños, en estadios T1 y T2, englobados como grupo, la sensibilidad es de alrededor del 65%. Y se ha visto en múltiples trabajos que conforme la profundidad del tumor aumenta, pues obviamente mejora la sensibilidad del ultrasonido, llegando a alcanzar más de un 90% de sensibilidad en los tumores en estadios 3, T3 y T4.
Sin embargo, algo que es muy importante cuando uno evalúa la profundidad de un tumor es tener la capacidad de distinguir entre aquellos tumores que solamente afectan la mucosa o T1A o aquellos que afectan la submucosa o T1B. Esto es muy importante porque tiene una repercusión muy especial en el tratamiento. Sin embargo, aquí el ultrasonido no es tan bueno como en etapas más avanzadas. La otra utilidad importante del ultrasonido es la evaluación de los ganglios linfáticos que puedan tener un aspecto maligno y que no se hayan visto en los estudios previos de resonancia o de tomografía. En general, se evalúan 4 características de los ganglios, que son el tamaño, la forma, si están bien o no delimitados y sus características ultrasonográficas. Si son mayores de 1 centímetro, redondo, bien delimitados e hipoecoicos, se les confiere ciertas características de malignidad y casi en el 85% de las veces cuando reúnen estas 4 características se va a tratar de ganglios que tienen actividad neoplásica. Sin embargo, en la práctica solamente el 25% de los ganglios van a tener las 4 características, por lo cual evaluar un ganglio solamente por su característica muchas veces no es muy útil. De tal manera que si nosotros queremos incrementar la sensibilidad de lo que estamos viendo a través del ultrasonido, pues lo podemos hacer a través de una toma de una biopsia. Y de esa manera nosotros podemos incrementar la sensibilidad y la especificidad de la evaluación visual de los ganglios linfáticos hasta más de un 95% mediante la utilización de una biopsia. En el caso de los tumores de cáncer, de los tumores de estómago, es también una herramienta muy importante. Con mucha frecuencia se nos solicita valorar pacientes que han sido evaluados por un engrosamiento difuso a través de una tomografía. Sin embargo, la realidad es que solamente el 30% de estos pacientes van a tener una lesión identificable en el ultrasonido. Sin embargo, nos ayuda mediante la toma de biopsias a descartar la presencia de una neoplasia y sobre todo de algunas otras patologías que pudieran ser confundidas con un tumor de estómago. Cuando evaluamos la capacidad diagnóstica del ultrasonido endoscópico en los tumores gástricos, nosotros vemos cómo es más o menos estable la sensibilidad y la especificidad alrededor del 85%, independientemente de que se trate de tumores T1, T2 o de T3, T4 tomados como grupo. Sin embargo, vemos un fenómeno bastante parecido a lo que sucede cuando estamos evaluando tumores de esófago. Si nosotros dividimos los tumores incipientes, es decir, los T1 en T1A y T1B, vemos cómo los T1A, que son los que corresponden a tumores que afectan la mucosa, aquí el ultrasonido tiene una sensibilidad del 87%. Sin embargo, su rango es muy variable, va desde el 81 hasta el 92%. En el caso de los tumores T1B, es decir, aquellos que afectan la submucosa, el ultrasonido endoscópico tiene una sensibilidad y una especificidad que puede variar también en un amplio rango y que no lo va a hacer muy bueno para poder tipificar este tipo de lesiones. El problema se complica un poco más cuando se trata de evaluar la presencia de ganglios linfáticos con actividad neoplásica en el caso de los tumores de estómago, sobre todo porque los relevos ganglionares del estómago son múltiples, están a diferentes distancias y están en múltiples localizaciones anatómicas del estómago. Esto hace que la sensibilidad de la evaluación de los ganglios caiga hasta un 64% y la especificidad hasta un 80%. En el caso de los tumores de recto, aquí es un poquito más complicado en el sentido de que el ultrasonido endoscópico en los últimos 10 años ha enfrentado una gran competencia y esa competencia viene directamente del empleo y sofisticación de la resonancia magnética. Ambas tecnologías tienen resultados similares. Sin embargo, las ventajas que tiene la resonancia sobre el ultrasonido son que tiene una gran sensibilidad para poder evaluar el mesorrecto, situación que es muy importante ya que muchos de los tumores de recto que pueden recurrir a largo plazo se debe a actividad neoplásica que quedó en esta estructura. De tal manera que actualmente el ultrasonido endoscópico en general, si se llega a utilizar, se utiliza en lesiones pequeñas, con una sensibilidad alrededor del 85% y sobre todo en el entendido
de que no vamos a tener que evaluar el mesorrecto. Sin embargo, es importante reconocer que habrá pacientes que no quieran la resonancia y entonces en ese momento el ultrasonido puede ser un sustituto de este tipo de tecnología. Por otro lado, hay que entender también que hay pacientes que se presentan ya con un alto grado de estenosis en el momento que llegan a evaluación, de tal manera que en esos pacientes nunca se va a poder hacer un ultrasonido y si se requiere una evaluación más extensa, pues son los candidatos ideales para una resonancia magnética. Este tipo de tecnología tiene una serie de limitantes. No importa si estamos hablando de esófago, de estómago, de recto, las limitantes son las mismas. En general, es una tecnología que es mucho menos exacta en los tumores T1 y T2, en general porque sobreestadifica la invasión a la submucosa, porque es una tecnología que no es muy exacta después de que los pacientes han recibido quimio o radioterapia y porque no es posible utilizarla en los pacientes que tienen una estenosis del tracto digestivo. Sin embargo, esto no debe ser algo que nos preocupe, por varias razones. En el caso de los tumores pequeños, nosotros tenemos que pensar que si estamos enfrentando una neoplasia pequeña, independientemente de su localización, pero es bien diferenciada, no es ulcerada, generalmente estos pacientes no van a tener afección linfática y en general van a corresponder a neoplasias en estadio T1A. De tal manera que en este tipo de pacientes, en general, el ultrasonido no se recomienda como una herramienta de uso habitual, en el entendido de que es muy poco probable de que tengan afección linfática, porque este tipo de tecnología tiende a sobreestadificar los tumores y finalmente porque podemos utilizar otra herramienta que es la resección endoscópica de los tumores que cumple una doble función, que es tratar y estadificar el tumor al mismo tiempo. En el caso de los pacientes que llegan con una estenosis, tampoco se recomienda de rutina utilizar ultrasonido endoscópico. Las estenosis se llegan a presentar en un 10 a un 46% de los pacientes y aquí en estos casos lo que tenemos que entender es que el 100% de los pacientes que llegan con una estenosis se encuentran con tumores T3 o T4, ¿sí? Y virtualmente todos ellos tienen afección linfática, de tal manera que no es una herramienta que no vamos a necesitar para poder indicar la neoadyuvancia al paciente. Si vemos un paciente con una estenosis, en general podemos decir que es un candidato a neoadyuvancia aun cuando no hayamos realizado el ultrasonido. Tampoco debemos utilizar el ultrasonido después de quimio o radioterapia, no para la reestadificación ganglionar y tampoco para evaluar la respuesta completa a la quimio o radioterapia, porque su exactitud es de apenas un 50%, de tal manera que tampoco se aconseja en estas circunstancias. Entonces, ¿en quién sí vamos a utilizar o en quién sí está indicado utilizar ultrasonido endoscópico en los tumores del tracto digestivo? En general, en todos aquellos pacientes que tengan un tumor que parece resecable, ya sea en su tomografía o en su resonancia magnética. Y el objetivo principal es tomar biopsias cuando las biopsias tomadas por una metodología estándar han sido negativas, porque queremos evaluar la profundidad del tumor, porque queremos evaluar la presencia de linfadenopatías y porque queremos comprobar el estado de los ganglios linfáticos mediante la toma de una biopsia por aspiración. Hay que entender que el ultrasonido no altera la resecabilidad, ¿sí? No altera la indicación de esta si la hemos determinado por tomografía o por resonancia. Sin embargo, puede tener un impacto en el tipo de tratamiento que vamos a llevar a cabo. Es decir, ¿lo vamos a llevar a cabo por endoscopía o lo llevamos a llevar a cabo por cirugía? Pero definitivamente en lo que más impacto tiene es en la necesidad de quimio-radioterapia por parte del paciente. De tal manera que después de analizar toda la información, la utilidad más importante en los tumores del tracto gastrointestinal del ultrasonido endoscópico es poder definir aquellos pacientes que son candidatos a neoadyuvancia. Hay que recordar que todos aquellos pacientes que parecen resecables pueden no serlo, pero más importantemente, que todos los pacientes, exceptuando los T1 y los N0, son candidatos a quimio o radioterapia. Muchas gracias.
buenos días. Agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la invitación. Agradezco especialmente a los directores del curso. En esta ocasión vamos a hablar sobre la utilidad de prótesis esofágicas, cuándo y qué prótesis utilizar. Dentro de la agenda, el principal tema es las indicaciones, qué prótesis utilizar y algunos eventos adversos que podemos tener al usarlas. Dentro de los antecedentes, desde el 1845, Leroy coloca el primer stent esofágico de marfil, sin éxito. No es hasta 1885 cuando Sir Charter fue el primero en utilizar una endoprótesis del esófago con éxito. Y así, hasta en 1990 se desarrolla la primera prótesis esofágica metálica autoexpandible. Y ha ido evolucionando conforme a los años. Las indicaciones para colocar una prótesis, hay indicaciones malignas e indicaciones benignas, siendo las principales, la más utilizada, la disfagia maligna o palación de tumores de esófago, el cierre de fístulas traqueoesofágicas y broncoesofágicas secundarias a malignidad, o indicaciones benignas en cuanto al tratamiento de estenosis benignas refractarias, perforaciones, fístulas, fugas de anastomosis y sangrado varicial refractario. Por aquí vemos que tenemos más de 10 diferentes tipos de prótesis y diferentes formas, tamaños, consistencia, inclusive plásticas, biodegradables, pero es importante saber sus propiedades. Tenemos 3 variedades de prótesis, la cual es la totalmente descubierta, la parcialmente cubierta y la totalmente cubierta. Todas estas se encuentran hechas principalmente de un material que es el nitinol, el cual es un compuesto de níquel y titanio. Este tiene mayor flexibilidad y es útil para regiones anguladas. La envoltura normalmente va a ser de silicón. Es importante saber que aparte de la flexibilidad, en la cual va de la mano del material con el que está hecho la prótesis y la forma del entrelazado del tejido de la prótesis, también tenemos otras propiedades como es la fuerza radial y la fuerza axial. La fuerza radial es la fuerza que ejerce la prótesis a las paredes del esófago. Esta se va a medir en newtons, y la fuerza axial es la fuerza que tiene para enderezarse cuando hay una angulación la prótesis. Entonces se sugiere que la mejor prótesis va a ser la que tenga mayor fuerza radial y menor fuerza axial o una intermedia. En un estudio en 2013, en el cual investigan más de 10 prótesis diferentes, notan que estos 3 grupos de prótesis fueron los que más se acercaron a esta referencia, entrando esta que es la Ultraflex, Alimax, Anaro, Wallflex, Nities y Evolution. Siendo las de prótesis plásticas un poco más duras y que se alejaron más a esta referencia. Otra de las propiedades, es importante saber que va a haber un acortamiento al colocar una prótesis, que va desde el 10 al 30%, por lo cual es muy importante dejar un margen de por lo menos 2 centímetros en cada una de las extremidades de la lesión. También hay que saber si la prótesis se coloca por fuera del endoscopio o dentro del endoscopio. Otra de las propiedades que tenemos, es importante conocer el punto de no retorno de una prótesis, que cuando liberemos la prótesis y lleguemos a este punto, ya no va a ser posible volverla a retomar. También es necesario conocer si tu prótesis es de liberación proximal o liberación distal. Dentro de las propiedades que nos faltarían, muchas de las prótesis tienen medidas antimigración, como es una doble capa de tejido, o inclusive tienen en los extremos copas de aproximadamente 2 a 3 milímetros que ayudan a que migre menos esta prótesis. Tenemos otras prótesis que tienen medidas antirreflujo, que es esta membrana que alcanzamos a ver distalmente, la cual hasta la fecha no hemos encontrado buena evidencia para poder utilizarla y que realmente clínicamente nos ayude en cuanto al reflujo. Hay diferentes tipos de prótesis. Tenemos la
prótesis cervical. Generalmente, como su nombre lo dice, la vamos a usar en estenosis más proximales o cervicales. Recomendado, de preferencia, no colocar prótesis cuando están por arriba o cuando no hay 2 centímetros del margen o no se encuentra 2 centímetros debajo del esfínter esofágico superior. Y cuando hay este tipo de estenosis, la liberación proximal es la que más nos podría ayudar en estas características. Además de ver la morfología de la prótesis cervical, la cual tiene una copa proximal de menor tamaño y más flexible. Tenemos múltiples prótesis, más de 10. Es importante conocerlas. Las principales marcas son estas, al igual que ELA. Es importante conocer si se colocan, como la mayoría son fuera del endoscopio, la mayoría son de nitinol y tienen un diámetro de 12 hasta 25 milímetros y una longitud que va desde los 6 hasta los 15 centímetros de largo. El cáncer de esófago es el 7º cáncer más común y la disfagia el principal síntoma. Más del 50%, cuando se hace el diagnóstico a estos pacientes, la etapa clínica ya se encuentra avanzada. Entonces, la finalidad que tenemos con la colocación de los stent es mejorar esto, la desnutrición, mejorar la calidad de vida del paciente, el manejo de secreciones y prevenir neumonía o broncoaspiración. En cuanto al tratamiento endoscópico paliativo en el cáncer de esófago, tenemos evidencia de que podemos utilizar prótesis esofágicas o inclusive la braquiterapia, son los que tienen mayor evidencia. Estos los vamos a utilizar cuando el paciente tiene un status performance bajo y entra en un tratamiento paliativo o que no es candidato de preferencia a terapia sistémica. Es importante tener una escala de disfagia. La más conocida, una de Likert, esta en la cual vemos 4 grados, tomando en cuenta que grado 3 y 4 es cuando toleramos solo líquidos o tenemos la incapacidad por completa de deglutir. Entonces aquí es la indicación para colocar una prótesis. Es importante saber quién es candidato para las prótesis. Pacientes con sobrevida mayor a 3 meses, ahí sería, si es posible dar braquiterapia, sería mejor la braquiterapia que colocar una prótesis. Entonces la indicación sería en pacientes con sobrevida menor a 3 meses, debido a los que tienen este tipo de tiempo de vida mayor a estos meses, tienen mayor tiempo libre de disfagia, menores eventos adversos serios a largo plazo. El paciente que es candidato a radioterapia es recomendado valorar de preferencia otro método de paliación para la nutrición. Al igual que pacientes que están en esperas de cirugía o que son candidatos para el procedimiento quirúrgico, se recomienda no colocar el stent. La técnica de colocación se va a iniciar. Primero es necesario franquear la lesión, la estenosis, ya sea con un endoscopio o con una guía. Vamos a medir esta estenosis, vamos a ver su longitud, sus tamaños, sus bordes. Si no es posible franquear con endoscopio, entonces lo vamos a hacer con un catéter y vamos a colocar medio de contraste. Después de hacer la medición de la estenosis, vamos a colocar unos marcadores, los cuales los más usuales son unos clips externos, también por ser sencillos y ser económicos. Pero sin embargo, también podemos utilizar hemoclips, o sea, endoscópicos, o inyección a la submucosa de lipiodol. Posteriormente, colocamos guía hidrofílica de preferencia de 0.035 pulgadas y vamos a colocar la prótesis guiada por fluoroscopía en la mayor de las veces. Vamos a recomendado dejar un margen de al menos 2 centímetros proximales y 2 centímetros distales a la lesión para que a la hora que haya el acortamiento, no nos afecte. Al igual, después vamos a hacer una valoración endoscópica en la cual vamos a ver que esté bien colocada la prótesis, que no se encuentre migrada, y si esto pasara, podemos moverla con un forceps. Posteriormente, iniciar dieta, 2 horas después, dieta líquida, y puede ser hasta después de su máxima expansión, que se da a las 72 horas, o un poco más, iniciar dieta blanda. Entonces, es importante que quede la prótesis al menos 2 centímetros proximal y 2 distal. Algunos de los eventos adversos en cuanto a este procedimiento, tenemos eventos adversos tempranos, que es el dolor torácico severo, que es relativamente común, sangrado y perforación, que se puede dar hasta al 6%.
Y tenemos eventos adversos tardíos que se van a dar más comúnmente. Este puede ser uno de ellos migración, la otra es recurrencia de la disfagia, reflujo, fístulas y broncoaspiración. En caso de ocurrir la obstrucción del stent, el cual está reportado hasta en 40%, aquí vamos a colocar otro stent sobre el stent, lo cual es una de las medidas para paliar, y la otra podría ser dar coagulación con argón plasma en las extremidades. La fístula esófago-respiratoria se va a dar hasta en el 15%. Esto tiene mucho que ver si el paciente tuvo radiación previa, si tuvo infiltración progresiva del tumor, o hubo necrosis por las prótesis, el cual se va a dar un abordaje con un stent cubierto, totalmente cubierto sobre la fístula. Tenemos múltiples estudios en el cual comparan si el stent metálico es mejor que el plástico o si el stent metálico expandible cubierto es mejor que el metálico descubierto, tomando en cuenta que en estos casos el mejor es el stent, la prótesis metálica autoexpandible, y en este caso será mejor la prótesis metálica cubierta. Esto debido a que tienen menos efectos adversos. En el Instituto Nacional de Cáncer, en 2018, se publica una comparación, un estudio en el cual, retrospectivo, que se comparan prótesis totalmente cubiertas contra parcialmente cubiertas en 50 pacientes, en el cual se demuestra que no existe diferencia entre los dos tipos de prótesis. Ahora, en el 2020, se publica un metaanálisis con mayor número de pacientes, más de 500 pacientes, en el cual corroboran esta información, que no hay diferencia significativa en migración o restenosis ni efectos adversos. También tenemos indicaciones para estenosis benignas, como es la estenosis refractaria, en el cual vamos a colocar la prótesis temporalmente con un promedio de 6 a 8 semanas, sin pasarnos de más de 12 semanas. Y esta es una ventaja a las dilataciones que tienen una fuerza de expansión continua. Y la mejor en estos casos sería la totalmente cubierta. Otras indicaciones de colocación de stent es en fístulas, en dehiscencias de anastomosis, en perforaciones, como en este caso vemos una dehiscencia de anastomosis, en el cual tanto las tipo totalmente cubiertas, parcialmente cubiertas o plásticas van a tener un buen éxito clínico. Sin embargo, en estudios demuestran que las metálicas autoexpandibles tienen mayor tasa de éxito técnico de migración, reposicionamiento que las plásticas. Aquí colocamos el guía y posteriormente se realiza la colocación de la prótesis, donde se revisa aquí con contraste para ver que ya no exista la fuga que se encontraba previamente. Se hace una revisión de la prótesis y posteriormente se da por terminado el procedimiento con adecuado control de fuga. Otro de las recomendaciones que están todavía en estudio, pero que ya se puede utilizar las prótesis esofágicas, es los stents y en el sangrado varicial. Estos teniendo un éxito hasta del 80%, con un tiempo promedio de colocación de 1 a 30 días, el cual se ha demostrado que ha tenido menores efectos adversos contra el uso del balón. Entonces, como recomendación, está indicado que en pacientes refractarios a tratamiento médico, endoscópico o de radiología en sangrado varicial, se puede utilizar, o de primer inicio cuando son sangrados masivos. Para llevar a caso como resumen, podemos decir que las prótesis se puede utilizar tanto la parcialmente cubierta como la totalmente cubierta para paliación de disfagia maligna, siendo seguros y efectivos. Si la esperanza de vida va a ser mayor a 3 meses, ahí valoraríamos mejor el uso de braquiterapia. No se recomienda el uso de stents descubiertos en esófago, y el uso de los stents metálicos totalmente cubiertos también se pueden utilizar con seguridad en patologías benignas, como estenosis refractaria, fístulas, dehiscencia de anastomosis y perforaciones. Entonces, en conclusión, vamos a tener que el mejor stent es el que se adapta a la patología y el que mejor conocemos. Bueno, agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y gracias por escucharme. Antes que nada, agradecer al Comité
organizador de esta regional, para la presentación de este tema. Me pidieron platicara con ustedes de tips en polipectomía, asa fría o asa caliente, y mis conflictos de interés no tengo ninguno. Y lo primero que tenemos que hablar es qué es una polipectomía. Y pues una polipectomía, lo más importante es retirar un pólipo. Y retirar un pólipo, que lo más importante en un pólipo es removerlos completos y en forma segura. Y fundamental, recuperar cualquier espécimen para el estudio histopatológico. Como objetivo secundario, que sea en poco tiempo, que se tenga bajo costo y sobre todo que no sea molesto para los pacientes. Hay que reconocer que actualmente la polipectomía es el método más eficaz para la prevención del cáncer colorectal y con esto se reduce su incidencia y su mortalidad. La importancia de una detección oportuna de una lesión premaligna, como puede ser un pólipo, nos va a llevar a tener disminución de la incidencia del cáncer colorectal. Realizar una polipectomía exitosa y segura depende de muchos factores, pero principalmente tenemos que tener conocimientos de los dispositivos y los accesorios del equipo que vamos a utilizar. Hay que saber categorizar los pólipos, conocer la morfología, el tamaño del pólipo, y que el endoscopista que vaya a llevar a cabo la polipectomía esté entrenado para poder evitar complicaciones, omitir resecciones o realizar resecciones incompletas, porque realizar una resección incompleta puede llevar a nuestro paciente a un cáncer de intervalo. Las tasas de resección incompleta dependen muchísimo de la experiencia del endoscopista, de los recursos disponibles. Pueden ir desde el 6.5 al 22.7% de acuerdo de la literatura. Y lo más importante de que no se realice una polipectomía completa, que el 27% de los cánceres de intervalo se asocian con resecciones incompletas. Recordar que un cáncer de intervalo es aquel que se produce entre el primer episodio de una colonoscopia con polipectomía y la siguiente colonoscopia de control de acuerdo a las guías del manejo de los pólipos. Toda intervención positiva de una polipectomía exitosa, repito, debe ser completa, segura y oportuna. En la elección de la técnica de polipectomía, para esto de hablar de tips, los tips pueden ser muy personales, pero pues hay que hablar lo que nos dice la literatura. Y va a depender principalmente de la localización del pólipo. No es lo mismo un pólipo de recto o de sigmoides que de fondo de ciego. La facilidad de acceder al pólipo, si los pólipos se encuentran en una situación difícil o detrás de un pliegue, el tamaño del pólipo, la morfología del pólipo, el patrón mucoso del pólipo. Se vuelve a mencionar la experiencia del endoscopista, las condiciones del paciente, sobre todo en anatomía local, si no tiene una anastomosis o tiene alguna alteración, y las comorbilidades del mismo. Y en cuanto al tamaño del pólipo, recordar que tenemos diminutos, menores de 5 milímetros, intermedios de 6 a 9 milímetros y grandes, mayores de 10 milímetros. Lo más importante es que muchas veces se ha recomendado realizar polipectomía de los pólipos diminutos con pinza de biopsia. Y la pinza de biopsia no. Muchas veces podemos tener tasas de resección incompleta, aunque el pólipo sea diminuto. Y se recomienda en estos dos grupos, diminutos e intermedios, asa fría, y grandes, dependiendo de la situación y de las características, asa caliente. Este artículo publicado en Inglaterra, en el GOT desde el 2011, nos hace ver un sistema que es el SMSA para poder categorizar o poder tener una idea de qué factores predicen la dificultad de resección del pólipo, y esto crea un nivel de dificultad y nos puede dar la competencia de la persona para realizar una polipectomía. Y nos habla principalmente del tamaño, de menor de 1 centímetro, de 1 a 1.9, de 2 a 2.9, 3 a 3.9, hasta mayor de 4 centímetros. La morfología, si es pediculado, si es sésil, si es plano,
si se encuentra en el colon izquierdo o en el colon derecho, y si el acceso a este pólipo es fácil o es un acceso difícil, una asa larga o si tengamos algún loop importante en el colon. Y esto nos puede dar nivel 1, 4 a 5 puntos, nivel 2, de 6 a 9 puntos, nivel 3, de 10 a 12 puntos y nivel 4, mayor de 12 puntos. Si estás en una unidad endoscópica que no tienes todos los recursos para poder llevar a cabo una polipectomía de un pólipo plano que sea mayor de 2 centímetros, que se encuentre en el colon derecho, indica que por favor no lo intenten hacer, mejor lo refieran a un lugar donde sí lo podemos hacer. Y este predictor es útil sobre todo para el éxito técnico, para la duración del procedimiento, la probabilidad de eventos adversos durante el procedimiento, la necesidad de referir a cirugía, pero sobre todo la recurrencia del pólipo. Según el SMSA, este es un pólipo tipo 2 y como pueden ver es un pólipo plano mayor de 2 centímetros y normalmente tiene una tasa de éxito de resección de 99.4% con una tasa de recurrencia de hasta el 5.5%. Este pólipo es tipo 3 y este pólipo es tipo 4. Actualmente estos pólipos se recomienda de resección en bloque o una resección en piecemeal con inyección submucosa y que requiere de una capacidad más importante para poder hacer las cosas. También es muy importante que el endoscopista debe saber cuándo no hacer una polipectomía. ¿Por qué? Porque hay pólipos diminutos, principalmente de rectos sigmoides, que la gran mayoría de las veces son hiperplásicos, y estos sabemos que no tienen riesgo de proyección maligna. Cuando también hay pacientes con comorbilidades importantes, un infarto reciente, pacientes con añosos que tienen una esperanza de vida menor para que el pólipo pueda llegar a darle un problema, también es importante tomar la decisión de no realizar una polipectomía porque lo podemos comprometer en su calidad y cantidad en su calidad de vida. Este estudio del Clinical Gastroenterology y Leukopathology normalmente personaliza las técnicas de polipectomía basadas en las características del pólipo. Y este es un estudio español muy interesante en el cual nos habla principalmente a los factores asociados de resección incompleta o factores asociados que ya tengan invasión submucosa. Principalmente son el tamaño, el tipo de resección, si hay sangrado en el procedimiento, si se utilizó argon plasma al momento de la resección, si ya había tenido antecedente de resección endoscópica de la mucosa, si la válvula está comprometida, si el orificio apendicular está comprometido, si tiene un score del SMSA mayor de 4 y si las lesiones no elevan durante la inmersión submucosa. Y estos son factores asociados con la invasión submucosa. Es bien importante identificar estos factores de alarma para poder tomar decisión de disección endoscópica de la mucosa para una resección quirúrgica o valorar a referir tratamientos endoscopistas para cirugía. Y lo más importante cuando encontramos una de estas lesiones es colocar un tatuaje para que sea localizable fácilmente. Recordar la clasificación de París. La clasificación de París, si son polipoides hay tipo 1, tipo 2. Si son no polipoideas, normalmente son lesiones planas, ligeramente elevadas, planas, con algo de presión y ulcerados cuando están excavados. Y aquí tenemos o recordamos la clasificación de París. Si nosotros encontramos lesiones tipo 3 o lesiones tipo 12, referirlo a un lugar de referencia. También la clasificación de NISA nos hace ver para categorizar adecuadamente los pólipos y principalmente es el color, los vasos sanguíneos, la superficie y la patología. Si es tipo 1, recordar que son hiperplásicos, tipo 2 son adenomas, tipo 3 que podemos tener un cáncer con invasión submucosa. Si tenemos cánceres con invasión submucosa, evitar
la polipectomía. Si son adenomas, realizar la polipectomía completa es lo más importante. Recordar los tipo 1, los tipo 2, y vemos el patrón de las vellosidades, de los pits, y la coloración, ulceración central. Este pólipo hay que llevar a cabo una resección endoscópica mucosa completa, o si no es posible, referirlo a donde se pueda realizar. Las técnicas de polipectomía son muy variadas. La resección ideal es que se realice en bloque en una sola pieza. Y si los pólipos son mayores de 2 centímetros, se puede hacer una resección fragmentada, como lo menciona este esquema. Lo ideal es encontrar el pólipo. Si es un pólipo pediculado, colocar el asa justo en el cuello del pólipo, dar margen a la resección para que el patólogo pueda decirnos si la lesión si el tallo está invadido, retirar el pólipo y mandarlo a patología. Pero también, si los pólipos son muy grandes, pediculados, se puede realizar en resección fragmentada, como lo mencionamos en este esquema. Hay que conocer con qué contamos. Si contamos con una unidad electroquirúrgica inteligente, el tipo de asa que vamos a utilizar, las pinzas de biopsia y sobre todo para resecar nuestros pólipos, con qué retirarlos. A mí me parece el asa a mí me gusta utilizar, es este tipo de asa, porque te permite con la misma asa retirar pólipos diminutos o pólipos grandes. Dependiendo del tipo de asa, localizarla adecuadamente. Si es necesario tener inyector para poder elevar la lesión si son planas, o inyectar en el pedículo para disminuir riesgo de sangrado. Lo más importante para poder llevar a cabo la polipectomía con asa es tener una adecuada visualización, la importancia de tener una buena calidad de la colonoscopia en la preparación, abrazar, rodear el pólipo completamente, verificar la posición adecuada del pólipo y el asa, llevar a cabo una pequeña tracción y identificar los márgenes del pólipo, ya sea con NBI, iScan, FAIS o el sistema que tengan. Colocar el pólipo normalmente en la parte baja del colon, a las 5 o 6 de la tarde, para poder llevar a cabo una adecuada posición, que es más cómodo porque es en donde sabemos que salen nuestros instrumentos. Pólipos menores de 5 milímetros, diminutos, se recomienda asa de polipectomía fría. También podemos realizarlos con pinza de polipectomía, pero con pinza de polipectomía la resección completa se lleva a cabo de 1 a 3 milímetros, 96%, y el peligro son los pólipos de 4 a 5 milímetros, solamente el 76% tienen una resección completa. Asa fría, pacientes que no tienen comorbilidades, que no toman antiagregantes, y no se recomienda la destrucción con argón plasma. ¿Por qué? Porque no se tiene tejido para poder saber el tipo de pólipo que retiramos. La técnica de asa fría debe tomar la totalidad del pólipo. Se debe de tener un pequeño círculo de mucosa libre alrededor del pólipo, cerrar el asa y realizar una pequeña tracción para poderla quitar. Las asas pequeñas y rígidas favorecen las resecciones limpias, completas y minimizan el trauma de la mucosa. En pólipos de 6 a 9 milímetros se puede utilizar asa fría. El corte del pólipo, la fuerza mecánica del cierre del asa es mayor y tiene bajas tasas de sangrado, el 1.8%. Y acuérdense resecar 1 a 2 milímetros alrededor del pólipo. Prácticamente para terminar, pólipos mayores de 10 milímetros, asa caliente o asa térmica. Se prefieren las asas multifilamento, ya que transmiten mejor la corriente, y hay que utilizar, si tienen la posibilidad de tener una unidad electroquirúrgica inteligente
que tengan combinación de corte-coagulación como es el ERBE son más seguras, más eficaces, favorece la hemostasia, minimiza la extensión y profundidad del daño tisular, principalmente en los pólipos pediculados. Muchísimas gracias por su atención y estamos pendientes en la mesa redonda cualquier pregunta que tengan. Buenos días, mi nombre es el doctor Oscar Víctor Hernández Mondragón, soy médico gastroenterólogo y endoscopista. Trabajo en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI en el Departamento de Endoscopía Gastrointestinal en la Ciudad de México. El día de hoy voy a hablar de un tema que tiene que ver con la disección endoscópica submucosa en México. No tengo ningún conflicto de intereses. Y bueno, en cuanto a la importancia de la enfermedad, tenemos que el cáncer colorectal y el cáncer gástrico representan la cuarta incidencia a nivel mundial y la tercera en mortalidad en cuanto al cáncer colorectal, y el de estómago la sexta y la quinta respectivamente. Por cada 100.000 habitantes en cuanto a la incidencia y 140.4 por cada 100.000 habitantes en la parte de cáncer colorectal. Existen algunos factores asociados a un mal diagnóstico para este tipo de lesiones. Primero que nada, en cáncer gástrico temprano tenemos una inadecuada sedación, la mala limpieza, el poco tiempo que tenemos de exploración, un ojo no educado, la localización proximal de las lesiones y lesiones planas comparadas con lesiones protuyentes, 92 versus 4.3%. Y en la parte de colon, también una mala preparación, que es la principal, la localización de colon derecho, sobre todo por la variedad cerrada de los adenomas, lesiones pequeñas de 9 a 10 milímetros y lesiones de clasificación Paris 1S o 2A, que son lesiones difíciles de observar. También la presencia de pólipos múltiples o historia previa y el género masculino. En general tenemos varias cosas que hacer para mejorar el diagnóstico. De este lado izquierdo podemos observar que tenemos pues, las herramientas, que es en este caso el endoscopio y la cromoendoscopia, ya sea en su variedad manual o digital, y todas las herramientas que tenemos que hacer para poder mejorar esto. En la actualidad contamos con endoscopios de alta resolución que nos permiten tener una mejor caracterización de la mucosa gástrica o colónica, y que cuando se une con la cromoendoscopía permiten caracterizar y poder predecir la profundidad de las lesiones. Estos son los factores relacionados con el equipo. También tenemos aquellos factores relacionados con el paciente, específicamente la limpieza. Y finalmente la parte médica, que habla del entrenamiento, donde tenemos que visualizar, caracterizar y tratar adecuadamente estas lesiones. Y como vemos en el pequeño video, el papel de la inteligencia artificial, donde prácticamente son las nuevas herramientas con las que contamos y que van a permitir al médico una detección temprana de lesiones pequeñas y que no se nos puedan ir al ojo exploratorio convencional. En general, pues la disección endoscópica es una técnica que surgió desde los años 70 con la primera resección endoscópica de un pólipo pediculado, y ha tenido pues una evolución importante, de tal manera que en el año 99 en Japón fue introducida por el doctor Gotoda, y en México entró como tal hasta el año 2010. Y del lado derecho podemos observar los múltiples cuchillos con los cuales contamos en la actualidad. Ha habido una evolución de estos cuchillos y básicamente lo que buscan es mejorar el procedimiento y disminuir la duración del mismo. Las diferencias básicas que tenemos entre los dos procedimientos para poder tratar las lesiones tempranas, es decir, la resección y la disección, pues son las siguientes. La resección es un procedimiento generalmente sencillo, económico, accesible, no requiere gran entrenamiento. Lo malo es que solamente está diseñado para lesiones pequeñas de menos de 1.5 centímetros de diámetro, pero prácticamente es un entrenamiento básico. La tasa de perforación y hemorragia, que son las complicaciones, son muy bajas, y la disección endoscópica tiene la gran ventaja de que
puede o permite eliminar lesiones de más tamaño, de más de 2 centímetros. Tiene, por supuesto, mejores tasas de resección en bloque y de R0, es decir, 92.7 contra 56%, como vemos aquí, y de R0 desde 82 a 92% versus 40% de la resección endoscópica. El problema que tenemos aquí es que requiere un entrenamiento muy especializado y mantener la curva de aprendizaje y la curva de mantenimiento como tal del procedimiento es alta, aproximadamente hasta 20 procedimientos anuales. Sin embargo, las tasas de recurrencia son menores que en resección, es de 0.8% comparada con resección, que es de hasta 6.4%. Y los eventos adversos pues, también aumentan. La hemorragia puede ser hasta 5%, presentándose en la mayoría en las primeras 12 horas, y la perforación hasta 10%. Sin embargo, los pacientes deben ser hospitalizados por lo menos 3 días y tenemos ciertos requerimientos que incluyen dióxido de carbono, antibióticos, intubación, y bueno, son procedimientos en general bastante largos. Dentro de las indicaciones, como ya sabemos, pues tratamos lesiones que tengan una invasión submucosa superficial. En esófago se permite que esto sea no más de 200 micras en la variedad escamosa de carcinoma. Si es adenocarcinoma, en tercio distal de esófago, hasta 500 micras. Y en estómago también se usa la misma profundidad de 500 micras, y en cáncer colorectal se permite hasta 1000 micras. En general son lesiones planas o planas elevadas, la mayoría de ellas que no tengan ulceración. En estómago específicamente, cuando utilizamos los criterios extendidos, la ulceración no debería de sobrepasar los 3 centímetros en cuanto al diámetro total de la lesión para que todavía pueda ser candidata a disección. Si es más que esto, se prefiere mandar la cirugía. Y cuando evaluamos o nos permitimos evaluar la profundidad a través de la submucosa, como ya dijimos, que no rebase más de las 500 micras. Y en colon, pues es muy importante esta técnica para lesiones de crecimiento lateral, ya sea en su variedad granular o en su variedad no granular. Y en cuanto a los pasos, pues como sabemos, existen 5 pasos, que es el marcaje, la elevación, el corte, la disección y finalmente la extracción. La experiencia mexicana es limitada, pero bueno, ha llevado un buen paso en general. En el año 2010, el grupo del doctor Tanimoto en nutrición publicó este trabajo que nos habla acerca de la utilización de los modelos caninos para saber si son apropiados para disección endoscópica submucosa, y efectivamente ellos confirmaron que sí, dividieron sus lesiones en 10, 5 gástricas, 5 esofágicas, con un tamaño medio de más o menos 3 centímetros, no detectaron ninguna complicación, las eligieron en diferentes sitios y concluyeron que efectivamente es un buen modelo para poder aprender esta técnica. También el grupo de cancerología reportó su experiencia igual en el mismo año, donde también evaluaron ellos 18 lesiones que hicieron a nivel del cuerpo gástrico de un modelo porcino, y finalmente, bueno, observaron que el tiempo medio de resección es de más o menos 20 minutos, un tamaño entre 10 y 20 milímetros de las lesiones. Lo único que nos llama la atención del trabajo es que ellos no relacionaron el tamaño de la lesión con el tiempo del procedimiento, algo que claramente en la actualidad sí tiene una relación directamente proporcional. Nosotros en nuestro servicio en el año 2015 en Centro Médico publicamos este trabajo donde también hicimos un modelo de aprendizaje, o lo consideramos de esta manera, donde el grupo 1 fueron 10 modelos porcinos ex vivo, el grupo 2 también 10 modelos porcinos ex vivo, y el grupo 3 ya 10 modelos vivos. Entonces, la diferencia que tenemos entre el grupo 1 y el 2 tiene que ver con la experiencia. Como podemos ver aquí en esta tabla, aquí vemos que el grupo 1 presenta una velocidad mucho más baja comparado con el segundo bloque de 10 modelos ex vivo, donde somos mucho más rápidos, pero cuando nos enfrentamos al modelo vivo, pues esta velocidad disminuye, y esto tiene una lógica, porque ya en el modelo vivo, pues evidentemente nos enfrentamos a un modelo porcino que tiene sangrado, que tiene pues las complicaciones que se asemejan directamente a lo que podríamos ver en los humanos, y por lo tanto es lo más semejante previo, o lo más real previo a poder hacer un modelo de disección endoscópica en una persona. Y aquí en este trabajo de el doctor Ramírez,
del Hospital Gabriel Mancera. Ellos básicamente lo que hacen es utilizar la disección guiada por medio de un anclaje magnético, un clip, el cual se pone en uno de los extremos de la lesión considerada. Esto en modelos ex vivo. Ellos hicieron 10 disecciones, donde 10 de ellas utilizaron este modelo, 5 no lo utilizaron. Y ellos observaron que sí mejoraban el tiempo, que sí era fácil hacer la disección, pero llamó la atención que las 2 perforaciones se presentaban en este grupo de pacientes. Y aquí les presento, pues básicamente lo que es la experiencia mexicana en cuanto a los pacientes como tal, donde tenemos reportes de caso. El primero es un reporte de una disección de un adenoma túbulo velloso semipediculado con displasia de alto grado, el cual se realizó de manera satisfactoria sin complicaciones. El segundo en estómago, donde es una disección de una lesión importante en estómago. El tercero es una experiencia de 32 pacientes con lesiones divididas tanto de bajo como de alto grado a nivel del cuerpo y de antrogástricos. Ellos es la experiencia, digamos, hasta ese momento en el 2018 más larga, con 59 lesiones en 32 pacientes y uno de ellos con una lesión de prácticamente 12 centímetros, y todas ellas sin ninguna complicación mayor, y una disección de hasta un tumor neuroendocrino a nivel de bulbo duodenal, y el cual tampoco tuvo ninguna complicación. Y en esta tabla nosotros estamos demostrando por la experiencia que tenemos en el transcurso de 11 años, que pronto vamos a publicar, y donde incluimos tanto pacientes con carcinoma gástrico temprano, lesiones de crecimiento lateral en su variedad granular, no granular, lesiones de esófago, de estómago, tanto con displasia de alto o de bajo grado, adenomas colorectales, y un tema muy importante que incluimos son lesiones subepiteliales en su variedad esofágica, a nivel de la unión esofagogástrica, gástricas y duodenales, y que consideramos que es un adecuado modelo para poder mantener la curva de aprendizaje. Y hablando de nuestros totales, bueno, los tamaños, el promedio fue de 35 milímetros, el tiempo medio para hacer una disección es de 120 minutos, la resección en bloque la logramos alcanzar de todas estas 225 lesiones o 225 personas operadas en el 97.3%, y la tasa histológica R0 hasta el 95%. Nuestro evento adverso más común fue la hemorragia en 34% y la perforación en 6%. Y la histología final concordó evidentemente con la parte de las biopsias en el 98% de los casos, y el tamaño medio fue de prácticamente 10 milímetros más comparado con el tamaño original de la lesión. Es decir, nos extendimos prácticamente 10 milímetros para poder hacer una resección total en todos los casos. Y hasta el momento esto representa pues la serie más larga, o representaría la serie más larga de pacientes tratados con esta técnica en la población mexicana, 225 personas. Y aquí les muestro un video donde observamos la resección de una lesión que se trata de un tumor del estómago gastrointestinal caracterizado por medio de un ultrasonido endoscópico, donde vemos que es un paciente masculino de 81 años, el cual acudió con nosotros por hemorragia digestiva, manifestada específicamente por hematemesis franca. Ya había acudido previamente a valoración en otros servicios, inclusive fue valorado por el servicio de cirugía general. Este paciente pues presenta varias comorbilidades, específicamente tiene antecedentes de infarto agudo del miocardio, está anticoagulado, tiene problemas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces lo hacen un paciente complicado para tratamiento quirúrgico. Fue presentado quirúrgicamente, pero sin embargo no fue posible realizar el procedimiento, y entonces es enviado con nosotros para valorar la disección endoscópica. Nosotros decidimos hacer este procedimiento de manera correcta. Se trató de una lesión, como podemos ver aquí, no solamente adherida a planos profundos, sino que se salió a nivel de la unión esofagogástrica, inclusive a capas externas. Ya estábamos trabajando prácticamente por debajo de la adventicia, de tal manera que hicimos la resección total de la lesión por técnica de disección endoscópica, como lo podemos ver aquí, de manera correcta, pero la lesión final medía prácticamente 7 centímetros, por lo cual, como vemos, como no puede ser extraída
por métodos convencionales, tuvimos que fragmentarla y ya con eso pudimos extraerla sin ningún problema, sin ninguna complicación. El paciente tuvo una buena evolución posteriormente a ello, estuvo 2 días hospitalizado y le colocamos un ribovesco para poder asegurar la ausencia de datos de perforación y también le colocamos enoquilato sin complicaciones, como vemos aquí, esto con un método obturador que nos permitirá no tener ningún problema específicamente con este paciente. Entonces, finalmente confirmamos que se trata de un procedimiento seguro y efectivo para el tratamiento de pacientes de este tipo. Como vemos aquí en el seguimiento, pues el paciente tuvo una buena evolución sin ninguna complicación. Entonces, finalmente, bueno, podemos concluir que las neoplasias digestivas siguen representando una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. La endoscopia es nuestra herramienta principal para hacer una detección adecuada y la disección es una buena herramienta que permite tasas de resección curativa mayores al 90% cuando se tiene un entrenamiento correcto. Lo difícil aquí es el mantenimiento de casos, sin embargo, en general nada más recordar que las lesiones mucosas con invasión de su mucosa superficial son candidatas a este método y que nuestro país ha incorporado estos métodos de aprendizaje de manera adecuada, pero que es necesario aumentar la detección de lesiones para poder mejorar la difusión y el desarrollo de esta técnica en nuestro país y con ello aspirar pues una disminución de la mortalidad por cáncer gastrointestinal. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por seguir con nosotros. Les agradecemos que sigan compartiendo estas maravillosas pláticas que los expertos nos han dado. Y una de las preguntas que nos hace el doctor Héctor Manuel López Andrade para el doctor Juan Octavio Alonso, a los panelistas, sobre qué tan recomendable o útil es la ecoendoscopía tridimensional o elastografía en el diagnóstico de tumores pancreáticos. Hola, buenos días a todos. No está Octavio por el momento con nosotros, pero el ultrasonido endoscópico para categorizar las lesiones pancreáticas es sumamente importante. La elastografía en tiempo real y actualmente las reconstrucciones que se pueden hacer con los equipos son muy funcionales, pero lo más importante del ultrasonido es caracterizar adecuadamente la lesión, ver si existe o no existe invasión vascular y lo más importante, la toma de biopsias. Y cada vez con las nuevas agujas que se tienen para la adquisición de tejido,
cada vez tenemos biopsias más completas y que complementan mejor a nuestros estudios, teniendo mejor tejido para la observación del mismo. Inclusive se pueden hacer inmunohistoquímicas, se pueden hacer diferentes tinciones en este tipo de biopsias. No sé si es lo que creo puede ayudarnos a resolver esta pregunta. Sí, una aportación más, de acuerdo a lo que dice el doctor De Jong. Algo importante es que la evidencia no ha demostrado que el método de la astografía ni estas nuevas tecnologías a través del uso de la econoscopía tridimensional tengan un mejor papel con respecto a lo que tenemos en la actualidad para la evaluación de los tumores pancreáticos. Es decir, sí tenemos mejores agujas, eso sabemos que mejora la calidad del tejido y podemos tener mejores diagnósticos histológicos, pero específicamente en la tapificación, con lo que tenemos actualmente ha sido suficiente y tenemos buen rendimiento diagnóstico en sensibilidad y especificidad para todos los tumores de la región biliopancreática. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Tenemos otra pregunta del doctor Johnny Cerda Cardona. ¿Qué hacer cuando la prótesis migra completamente hacia la cámara gástrica en el contexto de cáncer de esófago con estenosis importante? No sé si alguno de los ponentes quiera contestarnos. Buen día. Sí, bueno, saludos primero al doctor Johnny Cerda por esa excelente pregunta, que son eventos que nos encontramos en algunas ocasiones, sin embargo no vienen descritos qué hacer en las guías de práctica clínica. Entonces, las recomendaciones cuando migra la prótesis a estómago, pues lo primero es entrar con el endoscopio convencional, que mide de 10 a 11 milímetros, 9 a 10 milímetros. Intentar retirarla, siempre las prótesis, sobre todo en este caso, parcialmente cubiertas o totalmente cubiertas, que son las indicadas para estenosis malignas. Siempre en la copa proximal tiene una pequeña asa, la cual la podemos tomar por medio de una pinza Grasper e intentar retirarla. Si en este caso, a su pregunta, como lo entendemos, es de que es una estenosis muy cerrada, la cual probablemente no puedas entrar con un endoscopio convencional hacia el estómago. Segundo paso sería utilizar un endoscopio pediátrico. Ese mide de 4.5 a 5 milímetros. Entonces sería igual la misma técnica, con una pinza intentar retirarla. Generalmente cuando tomas el asa proximal de la prótesis, esta se colapsa. Entonces podría dar la oportunidad de retirarla. Tercer caso, que no se pudiera tampoco con un endoscopio pediátrico. Hay algunos como reportes de caso y se describe también la dilatación del tumor, aunque esto lleva un riesgo grandísimo de sangrados, perforaciones, o sea, eventos adversos, y poder, o sea, simplemente la dilatación para poder entrar. Entonces, esta ya casi la dejaríamos como de últimas opciones. Y otra que hemos realizado, hemos tenido casos que migra la prótesis, y aunque uno lo ve un poco imposible, pero pasa el píloro y solamente en observación. Tenemos al paciente en observación. Tuvimos un caso en el cual fue una prótesis de esófago con un diámetro no muy grande ni muy larga. Pasa el píloro y simplemente tenemos al paciente en observación hasta que le retiró. Y claro, ya de última instancia, podría ser una intervención quirúrgica, pero son pacientes que normalmente tienen una sobrevida menor de 3 meses. Entonces es raro que lleguemos a estas circunstancias, pero bueno, y siempre lo dejaríamos como el último, lo que es dilatación y cirugía. Pues muy interesantes conceptos los que se han vertido. La verdad es que mucho depende del entrenamiento, del training y del momento en el que uno va aprendiendo estas técnicas. Una pregunta del doctor Reyes Betancourt al doctor Casal. Pregunta si fijar las prótesis del esófago con clips, cuándo utilizarlos, cómo los remueven a concluir la función en estenosis benigna y para evitar la emigración temprana. Y una pregunta a los panelistas sobre el uso de prótesis biodegradables, su utilidad, y esto que comentaba el doctor en su revisión, cubiertas o no cubiertas, siempre pretendemos tener la seguridad de la parcialmente cubiertas para
promover el anclaje y evitar que migren. ¿Algún comentario? Gracias. Sí, empezamos. Bueno, les contesto la primera pregunta que fue dirigido del doctor Reyes Betancourt. Primero, recordar las indicaciones de una prótesis en estenosis benigna, que en este caso la que utilizamos o la indicada sería la prótesis totalmente cubierta. Al ser totalmente cubierta es la que más riesgo tiene de migración. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Cuál sería ahí la primera recomendación? Inclusive siguiendo las guías de práctica clínica, este año se publicaron en abril de este año. En abril se publica la guía sobre prótesis esofágicas de la Asociación Europea de Gastroenterología. Entonces la recomendación es, y es lo que hacemos, de primera intención no colocar clips para prevenir migración. Si ya hay una primera migración, ya en un segundo intento, ya sea la recolocación de la prótesis o colocación de una prótesis nueva, ahí sí, colocar clips. Entonces esa sería la recomendación de cuando colocamos los clips. En cuanto a la colocación o fijación, hay tanto clips como también está escrito sutura endoscópica. Aquí por nuestro país pues es mucho más sencillo conseguir clips. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar la prótesis? La recomendación es de 6 a 8 semanas, o sea, hasta 2 meses. Y que no pase esta de 3 meses. Entonces, normalmente cuando entramos y queremos hacer el retiro, generalmente ya no observamos o ya migraron los clips. Pero si los tenemos ahí todavía, vamos a utilizar una pinza de preferencia de cuerpo extraño, que sería la que tiene o punta o viene siendo las grasper de ratón o de dientes de ratón o dientes de cocodrilo, que generalmente es un poco más pequeña, y hacer una extracción o un intento de extracción directa. Si no pudiéramos de primera instancia o tenemos mucho riesgo, que vemos ahí desangrado o que está muy anclada todavía en este caso el clip, lo que hacemos es esperar. Podemos esperar hasta 3 meses antes de retirarla. Pero la verdad es que en más del 95% a las 8 semanas vamos a poder retirarla simplemente con una pinza de extracción. La próxima pregunta se las dejamos aquí abiertas, ¿sí? O también podemos comentar si gustan. Bueno, yo quisiera comentar algo con respecto a lo que dice Jorge. Nosotros sí tenemos algo de experiencia en el uso de las prótesis de manera continua y actualmente hemos manejado también prótesis biodegradables porque la pregunta tiene que ver un poquito con eso. La ventaja potencial de las biodegradables es que permiten generar una dilatación continuada por lo menos 3 meses y potencialmente eso podría ser algo positivo, sustituyendo la dilatación, digamos, con otros métodos como SABA y dilatación con balón. Y también la otra mejora potencial sería que no tienes que entrar a retirarla, sino que por el propio pH del estómago empieza a degradarlas en el transcurso de este tiempo, ¿no? Entre 6 semanas a 3 meses. Entonces, el problema que tenemos es que muchos pacientes hacen una reacción bastante agresiva de hiperplasia tisular y puede generar también una propia estenosis ahora por esta reacción y no por la estenosis inicial que tenía el paciente. Entonces, su uso está aprobado en Europa desde hace muchos años, tiene más de 10 años el invento de estas prótesis. En México se usan poco, pero sí existen, inclusive se pueden mandar a hacer para pacientes muy específicos y también se tienen igual modalidades descubiertas, totalmente cubiertas o parcialmente cubiertas. Entonces sí considero que puede ser una herramienta potencialmente buena en cierto grupo de pacientes muy específicos. Gerardo. Muy bien. Yo quiero hacer una pregunta al doctor Oscar. ¿Cuál cree usted que es el futuro en nuestras instituciones públicas? La disección de la submucosa. Bueno, gracias Gerardo. Pues mira, yo creo que como mencionaba en la ponencia, la verdad es que hemos empezado lento. Esto se debe a
a la incidencia en cuanto a la detección específicamente de las lesiones. Creo que tenemos que hacer mucho empuje en cuanto al diagnóstico. Tenemos un subdiagnóstico muy importante. Es decir, mucha gente hoy en día hace endoscopía, pero lamentablemente no tenemos como ese tiempo o esas técnicas o el ojo educado, digamos, no solo para ver las lesiones, sino para tener una buena endoscopía. Esto es desde la visualización, desde la limpieza del área, ya sea en la endoscopía o la colonoscopía. Y esa es la razón por la cual han aparecido estas nuevas tecnologías, ¿no? Desde la cromonoscopía, desde la vital, la digital y después la inteligencia artificial, que son herramientas que nos ayudan a detectar las lesiones. Una vez que detectamos una lesión y la caracterizamos, pues ya tenemos todo el armamentario terapéutico, desde la técnica, como dijo el doctor Leyó, de la polipectomía, hasta la resección endoscópica y finalmente la disección. La disección representa el último paso porque requiere mucha habilidad, y esto pues se ha calculado que por lo menos requieres 30 modelos animales ex vivo, lo cual no es tan difícil, digamos, de realizar. Sin embargo, la curva para mantenerla son por lo menos 10 casos de manera anual. Entonces, esa parte es la que nos cuesta trabajo. Sin embargo, un hecho importante donde hemos trabajado mucho para mantener esta curva de aprendizaje son las lesiones submucosas. Entonces, creo que eso sí es más frecuente y nos permite también mantener los pasos de la técnica. Entonces, el futuro creo que no es malo. Sí estamos intentando enseñar la técnica a los residentes, pero algo todavía más importante me parece que es trabajar en la detección. Y yo creo que algo que es importante y que no sucede es, si encuentras una lesión que es susceptible de resección o de disección endoscópica y no estás capacitado para hacerla, refiérela a quien sí la hace, que eso desgraciadamente no sucede en nuestro país. O sea, si sabemos que en el Centro Médico Nacional que están haciendo si Oscar está haciendo esto, Miguel Tanimoto está haciendo esto, y hay hay varios grupos en toda la República que están empezando a trabajar con esto. Si identificas una lesión así, refiérela. ¿Por qué? Porque va a ser lo mejor para el paciente. Muchas gracias. Una última pregunta, Luis. Quería preguntarte sobre tu opinión sobre el uso de Endolux en esos pólipos grandes para asegurar o evitar que te vayan a sangrar, si los usas pegados a la base o pegados al pólipo para facilitar su resección. Y un comentario rápido de Oscar, o de los que están en entrenamiento, los residentes en la época COVID, ¿cómo la han pasado? Rapidísimo, pedículo grueso, sí hay que utilizar Endolup, es la mejor forma de prevenir hemorragia. Ni inyectar, ni clip, es Endolup. Oscar. Sí, el tema de los residentes es complicado, apenas vamos regresando a actividades de manera más formal, y los modelos de aprendizaje que hemos tenido ahorita han sido en modelos ex vivo. Eso sí se ha podido mantener. Pues muchísimas gracias a todos. Espero hayan disfrutado estas charlas. Gracias a los participantes. Excelentes temas, excelentes ponencias. Saludos a todos desde Toluca, Estado de México. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Saludos desde Cuernavaca. Gracias a todos. Gracias. Buen día a todos. Buen día. Saludos.